Bien, estudiantes, tengan todos muy buenos días, jóvenes de tercero de secundaria. Vamos a retomar con el curso de química en un tema que habíamos dejado algo inconcluso, todavía iniciando justamente la clase anterior, como fue el tema de enlaces químicos, ¿sí? Bienvenidos a su clase, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces. A ver, con respecto al tema de enlaces químicos, recordemos, la clase pasada ya habíamos entrado a algunos puntos importantes básicos, ¿no? Por ejemplo, recordemos, habíamos revisado desde que, qué es lo que era electronegatividad, por ejemplo. Vimos también, por ejemplo, acerca de la notación de Lewis, la regla del octeto, del dueto, etcétera, ¿sí? Bueno, habíamos iniciado el tema definiendo qué era un enlace químico y además cómo este se clasificaba, cómo era cada uno de los dos principales grupos, ¿no? A ver, primero recordarles, chicos, de que en este tema llamado enlaces químicos, típicamente habían dos tipos de enlaces químicos, ¿no? Estaban los llamados enlaces interatómicos y estaban también los intermoleculares, ¿correcto? Recordemos qué es lo que era básicamente un enlace interatómico, ¿no? Era aquel que unía átomos de una misma molécula. A diferencia del enlace intermolecular que era el que unía átomos pero de moléculas diferentes, ¿se acuerdan? Entre las moléculas, por ejemplo, de agua, ¿no? Ahora, esta parte teórica de que nos enteraremos el día de hoy, o sea, para esta semana, vamos específicamente a hablar sobre los primeros tipos de enlaces interatómicos. Voy a centrarme en lo que es el enlace iónico, o también llamado electrovalente, así como también el enlace covalente, ¿correcto? Dejando ya para una última parte en cuanto a este tema, acerca de lo que es la parte más compleja del enlace covalente metálico y lógicamente los enlaces intermoleculares, ¿sí? Vamos a retomar entonces con lo que es, en primer plano, la parte principal de lo que es un enlace iónico. Pero primero, antes de eso, les hago recordar, chicos, les hago recordar algo muy puntual, importante, que el enlace iónico típicamente se daba entre metal y no metal, ¿correcto? El enlace iónico, también llamado electrovalente, se da principalmente entre metal y no metal. En el enlace covalente, ojo, no olvidar, se da básicamente entre no metales. El enlace covalente se va a dar entre no metales, ¿correcto? Y como dice el nombre, el enlace covalente es el que se dará entre metales, ¿ya? Con esa primera parte debes ya saber específicamente la ubicación cuando se trata de metal, de no metal, ¿sí? A ver, vamos a ver en primer plano acerca del llamado enlace iónico, ¿correcto? A ver, ¿qué es el enlace iónico? Lo primero que debemos preguntarnos. La palabra iónico deriva de iones. Recordemos que al hablar de iones estamos hablando de un término global que incluye a lo que son aquellos que tienen carga positiva, como son los cationes, y aquellos que tienen carga negativa, como son los aniones, ¿correcto? En primer lugar debemos saber que el enlace iónico también se le llama electrovalente o también llamado heteropolar. Hetero significa diferente, o sea que va a haber diferentes cargas, ¿no? Esas cargas lógicamente van a estar dadas típicamente por un metal que no es más que aquel que se comporta como catión y por un no metal que es aquel que se comportará como el anión. Recuerda, catión va a ser aquel que tiene carga positiva y anión va a ser aquel que tiene carga negativa. A ver, mucho cuidado porque la típica definición de enlace iónico, como te había indicado, entre quién se da, es esto de acá, entre metal y no metal. Y para acordarte de ello, acuérdate de un ejemplo muy frecuente, ¿no? Que es la sal de mesa. Estamos hablando del cloruro de sodio, ¿correcto? El llamado NaCl, cloruro de sodio, una sal aloidea, ¿sí? A ver, cuando se ve el tema de enlace iónico, y estamos aquí hablando de un ejemplo típico como la sal común o la sal de mesa, NaCl, cloruro de sodio, metal cloro, perdón, metal sodio, no metal cloro,
Es lo tradicional, pero ¿qué es lo que pasa? En algunas oportunidades el alumno debe estar bastante prevenido e indicar de que hay esas excepciones, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los principales grupos de secciones. Mira acá el fluoruro de berilio, tenemos el cloruro de berilio, bromuro de berilio, yoduro de berilio, el óxido de berilio y el cloruro de aluminio. Estos elementos, ojo, están conformados típicamente por metal, no metal, metal, no metal. Pero ¿qué es lo que pasa? Bajo ciertas propiedades que van a tener esto, enlace covalente. O sea, de manera normal o tradicional, al ser metal y no metal, sería enlace iónico. Pero ¿qué pasa? Estos de acá, estos compuestos, se van a acercar básicamente más a aquellos que tienen propiedades típicas de enlaces covalentes, ¿no? Entonces, estos de acá no son compuestos iónicos, son compuestos covalentes. Pero también hay esas excepciones que me dice, por ejemplo, acá, mira, tenemos acá, mira, al cloruro de amonio. El nitrógeno, hidrógeno y cloro son no metales. Igual acá, ¿no? Nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno son no metales. ¿Qué pasa? Estos de acá de manera convencional o normal, como son no metales, ahí habría enlace covalente. Pero estos de acá van a tener propiedades muy similares en general a los compuestos iónicos. Y por eso va a ser el enlace que tienen enlace iónico. No olvidar que van a haber acá compuestos que están formados por metal y no metal que van a tener enlace covalente. Y también va a haber lo contrario de compuestos, en este caso, o de elementos que están en compuestos formados por no metales que deberían tener enlace covalente, pero por estar en esas excepciones van a tener enlace iónico. Algo clave de este tipo de enlace es que aquí va a haber esto. Transferencia de electrones de valencia. Mucho cuidadito. Esta palabra clave transferencia para mí es de lo más importante, transferencia de electrones, porque a diferencia del enlace covalente, allí no va a haber transferencia de electrones, ahí va a haber compartición de electrones, ¿correcto? Otro dato importante también acá para enlace iónico electrovalente o heteropolar es que acá, este triangulito se llama diferencia. La diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Significa que si yo veo esa diferencia, que es 1,7, va a ser iónico. Si es 1,8, va a ser iónico. Pero si es 1,6, va a ser covalente. ¿Por qué? Porque acá o es iónico o es covalente. Si es de 1,7 a más, es iónico. Pero si es menor esa diferencia, menor a 1,7, o sea, hasta 1,6, de 0 a 1,6, es por si acaso covalente, ¿sí? Bien, tenemos acá algunas características en forma general, propiedades de los compuestos iónicos. Por ejemplo, acá la que tiene cava, una típica sal común o sal de mesa. ¿En qué tipo de estado de la materia se encuentra a temperatura ambiental? Son sólidos, son frágiles, son quebradizos, son solubles en solventes polares como el agua. Recuerda, claro que sí, yo mezclo el agua, la sal en el agua y efectivamente se disuelve. Son malos conductores eléctricos, ojo, en estado sólido, pero cuando están disueltos en el agua, son buenos conductores de electricidad. O sea, si yo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo empapo mi mano con sal y de pronto por allí quiero a ver si, no sé, un poco de sal está en contacto ahí con la electricidad y está a la vez en contacto con mi mano, quizá, no sé, un cable que está por ahí velado, que por ahí de pronto está visible, por donde se conduciría la electricidad, simplemente no va a transmitir. ¿Por qué? Porque está en estado sólido. Pero si yo esa sal yo la coloco en agua, o sea, disuelta en agua, va a ser un buen conductor de la electricidad. Alto punto de fusión y también de ebullición, estamos hablando de estado de la materia, de sólido a líquido, ebullición básicamente líquido gaseoso, y además no van a formar moléculas, mucho cuidado, es una diferencia muy importante, porque a diferencia de los compuestos iónicos, compuestos covalentes, perdón, ahí van a tener enlaces covalentes y allí sí van a formar moléculas. En cambio acá en los compuestos iónicos no van a formar moléculas, ¿correcto?
Bien, tenemos acá un ejemplo típico para hacer detalles al respecto. A ver, en este compuesto químico, que es lo que ustedes conocen como el NaCl, la sal común, voy a indicar esto. A ver, en primer lugar lo que tenemos que hacer es reconocer si este de acá efectivamente es un metal, como él lo es. Este de acá es metal y este de acá va a ser un metal, ¿correcto? Va a ser un no metal. Ahora, si reconocemos el de acá, el sodio, ¿en qué grupo está? El sodio va a estar en el grupo 1A, ¿verdad? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubilio, cesio y francio. En cambio el cloro, por si acaso, va a estar en el grupo 7A. Entonces, es lo típico acá, primero, reconocer que los elementos acá que se comportan como metales, o pueden ser del 1A o del 2A, y en el caso del cloro mayormente son del 6 o el 7A, raramente 5, 6 y hasta 7A. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es así básicamente colocarle acá su notación de Lewis, ¿no? Notación de Lewis. Tenemos acá al sodio y por otro lado tenemos acá el cloro. Entonces, ¿qué hemos dicho acerca de la notación de Lewis? Significa que si yo tengo acá que el sodio es del grupo 1A, yo le voy a colocar acá, ¿les parece? Y voy a colocarle un puntito en representación, o significa que este elemento está en el 1A. Pero en el caso del cloro, que está en el 7A, ya que es un halógeno, yo voy a colocarle acá, mira, ¿te acuerdas cómo se llenaba, no? Tiene que tener 7, aquí le voy a colocar aspas para diferenciarlo del sodio. Entonces, ¿cómo se llenaba? Ahí están 2, aquí está el 3, aquí está el 4, acá está el 5, por acá está el 6 y por acá mismo estará el 7, ¿correcto? Eso es lo que vendría a ser la notación de Lewis, que en la clase pasada lo explicamos. Ahora acá viene el detalle importante. Que el sodio en este caso, el sodio, o sea, el metal, recuerda que el metal pierde electrones, ¿correcto? Este electrón va a pasar para acá, mira, va a pasar para acá y lo que va a haber es esto de acá, mira, este electrón, este puntito lo voy a colocar acá, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar con el sodio? Recuerda que el sodio es un metal, ¿te acuerdas lo que te dije en la clase pasada? El metal se oxida, el metal pierde electrones. Metal se oxida, metal pierde electrones. ¿Qué pasa con el no metal? El no metal gana y se reduce, gana y se reduce. Bien, entonces acá mira, estamos hablando que el sodio como es un metal, al perder un electrón se oxida y se transforma en un catión. Como perdió solamente un electrón, se coloca acá más 1, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? A diferencia del sodio, ¿qué pasa con el cloro? El cloro, no olvidar, el cloro ganó un electrón, que es ese puntito que está acá de rojo. Recuerda que el no metal gana electrones, el no metal se reduce, el no metal se transforma en un anión. Como ganó un electrón, acá voy a colocar menos 1, recuerda que el electrón tiene carga negativa, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá es lo siguiente, ¿no? Que acá en medio va a estar el llamado enlace iónico. Va a estar acá en medio el llamado enlace iónico. No olvidar, lo voy a colocar acá como conclusión, no olvidar, el metal se oxida. Y si el metal se oxida, ojo, el metal pierde electrones, ¿correcto? El metal pierde electrones. Ahora, cuando se oxida y cuando pierde electrones, mucho cuidado, ¿en qué se transforma? ¿En catión o anión? Se transforma en catión. ¿El catión qué carga tiene? Positiva. Ahora, si ya sabes esto de acá, tú vas a saber, lógicamente, qué pasará con el no metal. ¿Qué pasa con el no metal? No metal Nm. Contrario de oxidación, reducción. Contrario de pierde, gana electrones. Y ya no es un catión, sería un anión, ¿correcto? Entonces, eso sería para la parte de los metales, ¿sí? Y los no metales. Y más o menos esto de acá se comportan como compuestos iónicos, porque tienen enlace iónico, cloruro de sodio, metal no metal, óxido de calcio, la cal viva, ¿no? CaO. Fluoruro de magnesio, mira, metal no metal, igual acá el óxido de potasio potásico, el K2O, metal no metal, ¿sí? Entonces, estos de acá son los principales compuestos, por lo menos que se estudian acá, compuestos iónicos. Ahora, ¿qué relación va a haber entre los compuestos iónicos y los compuestos que van a tener enlace covalente?
Mira acá. Acá estoy poniendo que 0. ¿Correcto? Que 0. Esto de acá, datos que voy a ir colocando, que son las llamadas diferencias de las denominadas electronegatividades. ¿Correcto? Entonces, la diferencia consiste, vamos a dar acá ejemplo, consiste en que yo voy a restar el mayor con el menor. Recuerda que acá siempre va a ser esa diferencia positiva, nunca va a ser negativa, ¿correcto? Si yo tengo que un elemento es 2,1 y el otro va a ser 4, ¿qué es lo que hago? El mayor con el menor, ¿correcto? Acá siempre va a ser positivo o 0. Entonces, esa diferencia puede ser 0, puede ser por si acaso 0,1, puede ser por si acaso 0,2. Esa diferencia puede ir aumentando. Estamos acá en lo típico, lo tradicional, que se aumenta ahí con décimas, 0,3 y así. Y así voy a continuar, voy a colocar puntos suspensivos hasta, imagínate que por acá esté 1,6. O está por acá 1,6, por acá estamos imaginando, estamos aproximando 1,7, 1,8 a más, ¿correcto? Mira acá cómo se mueven esto de las diferencias. Cáctala ya. Si yo, por ejemplo, tengo acá, mira, desde 0 hasta 1,6, o sea, si la diferencia es desde 0 hasta 1,6, ese enlace por si acaso se llama covalente. Y es que ya te adelanto, mira, para el segundo tipo de enlace, acá va a ser menor que 1,7, o sea, va a ser desde 0 hasta 1,6, ¿correcto? Bien, en cambio, si yo tengo de 1,7 a más, va a ser en cambio enlace iónico o también llamado electrovalente. Cáptala bien, si va de 0 a 1,6 va a ser covalente y si es de 1,7 a más va a ser iónico. Acá viene el detalle importante, mira. Que con nosotros hablamos que esta diferencia te da 0, se llama enlace, voy a colocarla acá iniciales, ¿te parece? Se llama enlace covalente apolar, también llamado puro, ¿correcto? También llamado puro. En cambio, si esa diferencia va desde 0,1 hasta 1,6, es un enlace covalente polar, ¿correcto? Bien. Entonces, resumimos, si va de 0 a 1,6, covalente. Si va de 1,7 más, es iónico o electrovalente. Ahora, si te da 0, es covalente a polar o también llamado puro. Y si va de 0,1 a 1,6, es covalente polar, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. En primer lugar, dice qué tipo de enlace esperamos que se forme entre el hidrógeno y el flúor. Y acá me dan, mira, las electronegatividades. N es electronegatividades, ¿no? Me dice que el hidrógeno es 2,1 y el flúor es 4. Facilito, mira, ¿qué es lo que hago? Resto. Mayor con menor. ¿Cuánto sería entonces acá 4 menos 2,1? ¿Cuánto es acá esto? Sería 1,9. Y este 1,9, ¿te acuerdas de la recta anterior? ¿En dónde estaría ubicado? ¿Covalente o iónico? Iónico, ¿sí o no? Porque iónico, recordemos, era de 1,7 a más. Entonces, al darte acá la diferencia de 2,9, la respuesta va a ser la letra iónico. ¿Correcto? Sencillísima, mira, para comenzar. Dice, a continuación se muestran 4 enlaces, orden en forma creciente. Recuerda que creciente, lo mismo que ascendente, significa que eso va de menos de menos a más, ¿no? Acá mismo vamos a colocar, mira, cuál sería su diferencia. Mira, date cuenta que acá me dan 4 enlaces, o sea, esta rayita, este guión que aparece ahí significa que hay un enlace. Por ejemplo, en el primer compuesto donde aparece un enlace, ¿no? En el compuesto 1, Na con flúor, sodio con flúor, sería 0,9 y flúor 4. ¿Cuánto es la resta? Va a ser 3, voy a colocarlo por acá, ¿te parece la diferencia? Entonces en la 1 sería 4 menos 0,9 sería 3,1, ¿correcto? Ahí vamos al compuesto 2, a ver, ¿cuál sería acá la diferencia entre, en el 2, entre el K, óxido de calcio, sea con oxígeno? Sería acá 3,5 menos 1, ¿va a salir cuánto? 2,5, ¿correcto? Estamos solamente viendo algunos ejercicios brevemente de teoría para entrar nuevamente ahora en las covalentes, ¿no? En el 3, magnesio con cloro, magnesio que está acá y cloro que está acá.
El mayor, cloro, 3 menos 1,2, ¿cuánto sería? 1,8, correcto, 1,8. Y en el caso del 4, que sería acá entre el sodio y el oxígeno, sodio 0,9, oxígeno 3,5, 3,5 menos 0,9 saldría 2,6. Y como dice acá creciente, recuerda que eso va de menos a más, ¿correcto? Va de menos a más. Entonces, de menor a mayor sería, primero sería el 2. Luego que vendría el 4, ¿sí? 2,5, 2,6, luego que vendría. Pero ojo, estamos en medio del 1,8, ¿no? A ver, en el 3, magnesio y cloro, magnesio y cloro, magnesio y cloro, 1,8 efectivamente, ¿no? El menor va a ser entonces, va a ser el 3, luego vendría a ser el que tiene 2,5, luego el 2 lógicamente, luego viene a ser el 4 que tiene 2,6 y al final el mayor sería el que tiene 3,1, ¿correcto? Entonces acá sería 3, 2, 4 y 1, la respuesta sería entonces la letra E, ¿sí? Ahí nos estamos olvidando del 3, ¿no? Ahora, finalmente hacemos un corto repaso de enlaces covalentes con un par de ejemplos. Lógicamente ya en la clase en vivo lo ampliaremos más al detalle. A ver, el enlace iónico era heteropolar o electrovalente. El covalente se llama también homopolar. Homo igual, igual polos. A ver, te hago recordar que el enlace covalente se daba entre quién. Se daba entre no metales, ¿correcto? Se daba siempre entre no metales, ¿sí? Otra característica es que acá la diferencia de electronegatividad va a ser menor o igual a 7, o sea 1,6, 1,5, 1,4, desde 0 por supuesto, ¿no? De 0 hasta 1,6. Propiedades de los enlaces con enlaces covalentes, sustancias con enlaces covalentes. Tenemos acá que a temperatura ambiental pueden estar en los tres estados de la materia. Te hago recordar que en iónico solamente estaba en estado sólido. Acá ya existen moléculas, mira. A diferencia de lo que es el compuesto iónico, con enlace iónico, no forman moléculas. Acá por si acaso son malos conductores de la electricidad. Recuerda que en el caso de los iónicos, en sólidos, eran pésimos conductores de electricidad. Pero cuando estaban disueltos en agua, sí lo eran. Pero acá no, disueltos o no disueltos en agua, no son conductores de la electricidad, no son electrolitos, ¿no? Son blandos, de baja dureza, en cambio los otros serán más rígidos, ¿no? Más sólidos. Punto de fusión bajo, recuerda que en el caso de los compuestos iónicos tenían punto de fusión elevado y también de vaporización. Los tipos de enlace covalente, chicos. Los tipos de enlace covalente básicamente existen tres tipos. Pero para clasificarlos vamos a ver estos tres criterios. Mucho cuidado, porque de acá justamente viene la parte práctica que vamos a reforzar aunque sea con un par de ejercicios, ¿no? Criterio número 1. Según el número de electrones aportados por cada átomo. Puede ser acá normal o puede ser dativo, también llamado coordinado. Criterio número 2. Polar o también puede haber apolar. Criterio número 3. Según el número de pares electrónicos, o sea, de electrones enlazantes. Y aquí puede haber también simple o puede haber múltiple. El múltiple se divide en dos tipos. Puede ser doble o puede ser triple. ¿Correcto? ¿Cuándo es normal? Recordemos que en enlace covalente, donde a diferencia del iónico, donde había transferencia de electrones, aquí recuerda hay compartición de electrones. Hay compartición de electrones. ¿Cuándo es normal? Cuando solamente hay un solo par, ¿no? Hay dos electrones acá, mira, que representados están con XX y van a conformar un solo enlace, ¿correcto? Ese es el normal, cuando solamente hay un solo par. Pero ¿qué pasa? Ese normal, por si acaso, ¿qué significa? Mira, acá tenemos en el caso del agua, ¿no? Ya, aquí tenemos en el caso del agua, por eso te doy un ejemplo, que de aquí lógicamente vamos a ampliar más de la cuenta. A ver, aquí lo voy a pintar con un circulito para diferenciar el átomo de hidrógeno con respecto a los átomos de oxígeno, ¿no? ¿Cuándo es normal? Así en pocas palabras, normal es cuando aportan mitad y mitad. Puede haber dos electrones, allá, uno. Por ejemplo, acá, el oxígeno aportó esta X y este puntito que le voy a colocar encima es del hidrógeno, igual acá, mira. Este aportó ese electrón que le he colocado como un círculo
y acá en el caso del X es del oxígeno. Entonces, normal es cuando aportan mitad y mitad. No importa si sea doble, simple o triple, pero aportan mitad, mitad. Profe, ¿cuándo es dativo? Mira, dativo es cuando aporta solamente uno, los dos electrones. Ojo, el dativo se va a representar acá con una flechita. ¿Y cómo es acá? Aporta solamente uno, es el que aporta los dos electrones. Por ejemplo acá, perdón, en el caso del oxígeno, mira ahí está, bueno, a pesar que acá le he colocado con las X, no se ve mucho la diferencia, pero en el caso acá, mira, por ejemplo este de acá, mira, solamente proviene del oxígeno central, mira, ¿correcto? Entonces, solamente ese oxígeno del centro aporta este enlace que se coloca con una flechita, porque para acá para la izquierda es doble, se considera así justamente covalente dativo, o también llamado, mucho cuidado, coordinado, ¿sí? Covalente dativo, también llamado coordinado. ¿Cuándo era polar? Polar era cuando va de 0,1 hasta 1,6. O sea, es mayor que 0 y menor que 1,7. ¿Correcto? Por ejemplo acá, hidrógeno con cloro, mira, son dos metales diferentes, ya va acá, es covalente, es polar. Profe, así a secas, ¿cómo sé que es covalente polar? Facilito, mira. No metal, no metal. ¿Son iguales o diferentes? Son diferentes. Entonces, al ojo, si van a ser diferentes, su electronegatividad también va a ser diferente. Por lo tanto, se considera covalente polar. O sea, si yo, por ejemplo, te digo lo siguiente, ¿no? Es así, ¿no? Por ejemplo, acá sale 0,9. Está en este rango, mira. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo te digo cuándo será polar? Apolar es cuando su diferencia electronegatividad te da 0. Por ejemplo, si yo te digo cloro 2, si yo te digo N2, si yo te digo 2, o sea, van a ser el mismo elemento, átomo del mismo elemento, por lo tanto su diferencia se entenderá que va a ser 0, ¿no? Que va a ser 0. ¿Ya? Eso es ahí un par de ejemplitos. Entonces, así a secas, ¿cuándo va a ser covalente polar? Cuando se trata de elementos diferentes. ¿Cuándo va a ser apolar? Cuando se trata del mismo elemento, por ejemplo acá, cloro 2, está en estado gaseoso. Mucho cuidado, no vayan a olvidar esta excepción. Fósforo e hidrógeno son no metales diferentes, ¿correcto? Pero acá, por si acaso, se considera polar. Mucho cuidado, esta es una excepción. ¿Ah? A pesar de ser no metales diferentes, tiene enlace covalente polar. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces acá no olvidar, este de acá, no metales diferentes, no metales diferentes, no metales diferentes. ¿Correcto? Entonces se considera en este grupito, ¿no? En este grupito de apolar, perdón, ¿ya? Era apolar, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, ¿cuándo es polar? Elementos diferentes, no metálicos, ¿ah? ¿Cuándo era polar? Cuando son átomos del mismo elemento. Más estos de acá, fósforo e hidrógeno. ¿Sí? Estos de acá son, por si acaso, apolar. Bien, en el caso de enlace covalente simple, simple es cuando solamente comparten una rayita, significa que hay dos electrones, ¿correcto? Una rayita significa que hay dos electrones. ¿Cuándo será enlace covalente múltiple? Cuando puede ser doble o cuando puede ser triple. Cuando puede ser doble, cuando puede ser triple. Doble significa que hay dos rayitas, significa que están compartiendo 4 electrones. Y triple, 3 rayitas, significa que van a compartir 6 electrones. Cada rayita, recuerda, son 2 electrones. Observación, esto de acá es teoría, muy importante también, por supuesto, muy importante. Si es acá un enlace simple, o sea, una rayita, esto de acá se llama sigma. Si es acá dos rayitas, o sea, 4 electrones, o sea, es doble, habrá un sigma y habrá un pi. Y si es acá triple, habrá por si acaso acá un pi, un sigma y un pi, o sea, 2 pi y un sigma. Mucho cuidadito. ¿Eh? Si es simple, sigma. Si es doble, sigma y pi. Y si es triple, pi, sigma, pi. Profe, y si es covalente coordinado dativo, o sea, la flechita, ¿te acuerdas? Por si acaso aquí también se considera como si fuera un sigma. Como si fuera un sigma. Entonces no olvidar, si es coordinado dativo, por si acaso, también se considera aquí
como simple, se considera como si fuera un sigma, ¿sí? Bueno, ¿te parece? Hacemos allí un ejemplo, tan solo un ejemplo, por ser esta la primera parte, ya lo demás lo vamos a hacer ya en clase. Bien, tenemos acá, mira, dos átomos de hidrógeno, lo voy a colocar acá por separado, ¿te parece? Dos átomos de hidrógeno, lo coloco así, ¿no? Entonces, luego lo voy a hacer su notación de Lewis. Recuerda que el hidrógeno acá un puntito y el de acá, recuerda, voy a colocarlo como una X. Entonces, en el momento acá de unirlo, de colocar acá su enlace covalente, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que hago? Voy a hacer lo siguiente, voy a colocar acá, vamos a colocarle con rojo, ese electrón de acá va a bajar. Y este de acá también va a bajar. ¿Para qué en este caso? Para que acá haya justamente su enlace covalente, ¿sí? Entonces, ¿cómo acá queda indicado ya este átomo, ¿no? Recuerda que este par de electrones, ¿cómo lo puedo colocar yo también? Lo puedo colocar acá de esta forma con una rayita. Nada más. Cualquiera, ya sea esta representación o ya sea esta representación que lógicamente tienes que analizar, van a ser la respuesta, ¿no? Ahí vamos a responder acá contigo, dice, electrones compartidos. ¿Cuántos hay? Dos, ¿no? Electrones compartidos acá. Dos. Electrones libres. Mira, si te das cuenta, como estos elementos, los hidrógenos son del 1A, acá no hay ningún electrón libre, o sea, no hay ningún electrón que esté acá fuera de ese enlace, ¿no? Enlaces simples hay uno solo, hay un solo enlace simples. ¿Habrá múltiples acá? No, porque múltiples son dobles o triples, acá solamente es una rayita que representa el simple, entonces acá no hay múltiples. ¿Habrá acá enlace sigma? Sigma, recuerda, era cuando era enlace simple sigma, muy bien, entonces acá por teoría hay uno. ¿Y hay pi? No, porque recuerda, ¿te acuerdas de la parte anterior? Si es simple solamente hay sigma, si es simple solamente hay sigma. Entonces acá no hay ningún enlace pi. Enlace polar o apolar, allá recuerda, mismo elemento, apolar, más el fósforo con hidrógeno, ¿no? Y polar, elemento diferente. Acá mismo elemento, ¿qué será? Apolar, ¿sí o no? Entonces acá va a haber un apolar y acá como solamente hay un enlace, no hay ningún polar. Normales, recuerda que acá, mira, normal sería, ¿sabe por qué? Porque el puntito rojo, el puntito lo aporta este primer hidrógeno y la X el segundo hidrógeno, entonces aportan mitad, mitad, entonces normal sería 1. Por lo tanto, dativo no habría porque hay un solo enlace que es normal. Acá o es normal o es dativo. El segundo ejemplo, y con este terminamos nuestra clase con respecto al oxígeno. A ver, primero indicarte que este de acá, este oxígeno va a ser un elemento el 6A, ¿correcto? Entonces voy a colocarlo acá, mira, voy a colocarlo acá de una vez en doble vez y voy a ir moviendo. Primero haremos la notación de Lewis para que vean al final cómo queda, ¿correcto? A ver, vamos a colocarle acá de color azulcito, a manera de puntos, ¿te parece? Recuerda que el oxígeno es del 6A, entonces va a tener así, ¿no? 3, 4, por acá el 5 y por acá el 6, ¿no? Y en el caso del otro oxígeno vamos a colocarlo con aspas, sería acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿correcto? Bien, entonces lo llenamos, ¿te parece? Recuerda que los electrones acá, por ejemplo, los puntitos del primer oxígeno se pueden mover alrededor de este oxígeno. Igual acá las X se pueden mover alrededor de este segundo oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si este puntito lo subimos? ¿Te parece? Voy a colocarle una vez acá. Mira, voy a subir esta acá. Rapidísimo borro con esta pizarra virtual. Ahora, esta X también lo puedo subir acá, ¿sí o no? Entonces, esta X de acá, también vamos a subirlo por acá, ¿sí? Bien, entonces, mira, vamos a verificar si esto cumple octeto para el oxígeno. O 2, 4, 6 y 8 cumplió. Mira, voy a colocarle más al centro para que veas ahí cómo es que se ha formado. Ya voy a borrar rápidamente, aprovechando que todavía estamos ahí. Mira, sería así, ¿correcto? Entonces, date cuenta que acá cumple octeto, mira. 2, 4, 6 y 8 cumplió para el primer oxígeno acá. 2, 4, 6 y 8. Pero para que veas mejor, mira, acá voy a colocar qué es lo que se ha formado. ¿Lo ves ahí? Es un enlace doble.
Mira, estos electrones que están acá de 2 en 2, lo voy a colocar de azul con rayitas y se llama electrones libres. Estos de acá son los llamados electrones libres. Y hasta acá, mira. Cualesquiera de estas dos representaciones, una con líneas y la otra con puntos o aspas, cualesquiera vale. Algo fundamental para este tema es que para este tema debes utilizar tu lápiz, ¿correcto? Porque vas a cada rato ir borrando ubicaciones que van cambiando. Bien, a ver, vamos a llenar esta parte y con eso vamos a terminar la clase por el día de hoy. Electrones compartidos. Compartidos sería 4, ¿correcto? Entonces acá en medio hay 4. Electrones libres, ¿sabe? Cada rayita son 2 electrones, ¿no? 2, 4, 6 y 8. Electrones libres, 8. Si me pidieran pares de electrones libres sería 4, la mitad, ¿no? Enlaces simples, acá no hay ningún enlace simple, ¿correcto? Porque el único es doble. Enlace múltiple, ese sería, habría acá uno, que sería el doble. Enlace sigma, ¿qué tenemos indicado cuando es doble, no? Habrá un sigma y habrá un pi, ¿no? Entonces acá sería un sigma y habría acá un pi. ¿Y qué pasa con enlaces polares? Enlaces polares, recuerda, era entre elementos diferentes. Acá es el mismo elemento, ¿no? Más el fósforo y hidrógeno que no están acá. Entonces acá sería 0 polares porque es el átomo del mismo elemento y apolares va a ser 1. Y normal, y recuerda que mira, no, acá no puedo verlo, pero si arriba, mira, hay 4, 2 de acá y 2 de acá, o sea, aportan mitad, mitad. Entonces sería acá 1 y dativos acá todavía no habría. ¿Correcto? Por ahora vamos a dejarlo ahí, solamente iré a una segunda parte para ver una tercera y última, donde vamos en esta última parte de la próxima semana a ver lo más complejito ahí en cuanto a ejercicio de este tipo, ¿correcto? Entonces nos vamos a quedar ahí. Para la próxima clase vamos a retomar con todo lo que sea azufre con oxígeno, SO3, H2O, SO4 y todos los compuestos covalentes que faltan, ¿sí? Por ahora nos quedamos ahí. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, retomamos ahí la clase el día viernes con ustedes en vivo, ¿sí? Hasta luego, cuídense mucho, nos vemos.